Siguiendo un poco con el tema del contable e incontable, tenemos expresiones de cantidad. Empezamos con some y any. Generalmente se usa some para afirmaciones. Se puede traducir como algo de o algunos. También se usa some para ofrecer o pedir algo. Unos ejemplos. I have some free time tomorrow. Do you want to have lunch? Tengo algo de tiempo libre mañana. ¿Quieres comer? She has some exams next week, so she's studying. Ella tiene algunos exámenes la semana que viene, así que está estudiando. She's studying es presente continuo, que veremos un poco más adelante. Would you like some coffee? Eso es, ¿quieres algo de café? Es una oferta. Would you like para ofrecer algo. Can I have some coffee? Es some para pedir algo. ¿Puedo tomar algo de café? Can I have some coffee? Ahora any. En cambio, any se usa para negaciones y preguntas. Se traduce como algo o como nada dependiendo del contexto. La excepción aquí es lo que acabamos de ver, las preguntas que son para pedir o para ofrecer. Para eso se usa some, si no, usamos any. Una negación aquí, I don't have any money. No tengo nada de dinero. She doesn't have any time this weekend. Ella no tiene nada de tiempo este fin de semana. Do you have any brothers or sisters? Es una pregunta. ¿Tienes hermanos o hermanas? Do you have any brothers or sisters? Does Pedro understand any Portuguese? ¿Pedro entiende algo de portugués? Y una negación. They don't know any English people. No conocen a ninguna persona inglesa, posiblemente. Tenemos también para decir no conocen nadie de Inglaterra, pero eso es un ejemplo de any. They don't know any English people. Una negación. Vamos a comparar un momento some y any. Tenemos, do you want some tea? Una oferta. Do you have any tea? Es una pregunta normal. No estoy pidiendo ni ofreciendo. Could I have some cookies, please? Estoy pidiendo unas galletas. Do you have any cookies? Es una pregunta. No estoy pidiendo necesariamente. A lot. A lot of. La expresión a lot of es muy flexible. Se puede usar con contable e incontable en preguntas, en negaciones y en afirmaciones. Por ejemplo, it costs a lot of money. Podemos poner a lot y punto cuando no tenemos nada después. Pero si queremos poner un sustantivo, usamos a lot of con el sustantivo, que es los ejemplos que tenemos aquí. It costs a lot of money. Cuesta mucho dinero. There were a lot of people at the concert. Eso es, había muchas personas en el concierto. Había mucha gente en el concierto. A lot of people. He doesn't have a lot of free time. Él no tiene mucho tiempo libre. This book has a lot of good information. It's very practical. Este libro tiene mucha buena información. Es muy práctico. En cambio, tenemos a little. A little es un poco. Se usa con cosas incontables para decir un poco. I think there's a little milk in the fridge. Milk, que es leche. I think there's a little milk in the fridge. Creo que hay un poco de leche en la nevera. Sería la traducción completa. I have a little time before my train leaves. Want to have a coffee? Tengo un poco de tiempo antes de que salga el tren. ¿Quieres tomar un café?
Can I have a little help? ¿Puedo tener un poco de ayuda? Sería en español mejor decir, ¿puedes ayudarme un poco? But can I have a little help? ¿Puedes? No puedo tener un poco de ayuda, más literal. I have a little ham if you're hungry. Tengo un poco de jamón si tienes hambre. I have a little ham. Ham también es incontable. Estas cuatro cosas, milk, time, help, and ham, son todas incontables. Ahora tenemos a little bit of. Para estar claros, estas tres frases llegan a ser lo mismo. A little milk, a bit of milk, a little bit of milk. Las tres igual, unas más largas, otras más cortas, pero significa absolutamente lo mismo. Así que podemos decir, I think there's a bit of coffee in the cupboard. Creo que hay un poco de café en el armario de cocina. Cupboard podría ser armario de cocina. I think there's a little coffee in the cupboard. Or I think there's a little bit of coffee in the cupboard. Es igual. Ahora vamos a hablar de a few. A few son unos pocos. Se usa para cosas contables. He has a few friends in Paris, so he goes to visit once a year. I have a few questions to ask you. Tengo unas pocas preguntas para hacerte. O algunas preguntas para hacerte. Es una cantidad no muy grande. La frase anterior, que no lo he traducido. He has a few friends in Paris, so he goes to visit once a year. Él tiene algunos amigos o unos pocos amigos en París. Así que va a visitar una vez al año. Do you have a few minutes? I need some help. ¿Tienes unos minutos? Necesito ayuda. Necesito algo de ayuda. The ticket costs a few euros, not much. Aquí tenemos a few euros, que es unos pocos euros, y luego not much. Not much se usa porque estamos hablando del dinero en general, pero a few euros, cuando ponemos euros, usamos a few porque es algo contable. Vamos a terminar con how much and how many. Hemos visto algo parecido ya, me parece. Usamos how much para preguntar cantidades de cosas incontables. A veces la respuesta es con algo contable para ser más específico, pero la pregunta how much está bien así. How much do these shoes cost? They cost 75 pounds. Aquí tenemos la pregunta que es ¿cuánto cuestan estos zapatos? Y la respuesta que cuestan 75 libras. La respuesta es así porque es más específico, pero la pregunta en general, how much do these shoes cost? En incontable. How much meat should I buy? Eso es igual, ¿cuánta carne debería comprar? La respuesta, buy 500 grams. That should be enough. Compra 500 gramos. Debería ser suficiente. Eso es lo mismo. How much meat should I buy? ¿Es incontable? La respuesta es contable para ser más específico. Última pregunta. How much water do you usually drink? ¿Cuánto agua bebes normalmente? I drink a lot of water. 8 glasses a day. Aquí tenemos dos respuestas. Primero respondemos con incontable, a lot of water, y luego contestamos 8 glasses a day, que es más específico y contable, 8 vasos al día. Ahora, how many? Usamos how many para preguntar por el número de algo contable. How many people were at the party? People es contable. 1 person, 2 people. 1 person, 2 people. Acordaos. People. Contable. How many people were at the party? There were about 12 people. Había más o menos 12 personas. About 12 people. How many brothers and sisters do you have? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? I have a brother and 2 sisters. Tengo un hermano y 2 hermanas.
How many tomatoes should I buy? ¿Cuántos tomates debería comprar? I don't know. 4 or 5. La pregunta en contable y la respuesta en contable. No sé, 4 o 5. Y por último, vamos a ver much y many en negaciones. Usamos much para negaciones en incontable y many para negaciones en contable. Así que, he doesn't have much free time. No tiene mucho tiempo libre. They don't have many biographies at the library. No tienen muchas biografías en la biblioteca. Many porque biografías son contables. I don't want much cake, just a little. No quiero mucha tarta, mucho pastel, solo un poco. I don't want many cookies, just a few. No quiero muchas galletas, solo unas pocas. How many people are in your English class? La pregunta how many, porque people sigue siendo incontable. No, sigue siendo contable. Contable. La respuesta, not many. No muchas. Y por último, how much does it cost to take the ferry? ¿Cuánto cuesta coger el ferry? Not much. No mucho. Estamos hablando de dinero ahí. Sigue siendo incontable y no es una cantidad específica. Nada más. Ahora vamos a seguir con mucho más inglés básico. Como siempre, gracias por escuchar.